Hola, mi nombre es Kieran Murphy, tengo 35 años y soy geólogo. Trabajo para una empresa minera en Denver, Colorado. Si me preguntas de dónde soy, te diría que de un pequeño pueblo llamado Havenfield, escondido entre los campos dorados de trigo en Nebraska. Pero si me preguntas dónde realmente pertenezco, negaría con la cabeza, porque la respuesta no es tan simple. He pasado mi vida buscando un lugar al que pueda llamar hogar, un lugar libre del hedor del licor barato, del sonido de los gritos y de los moretones que alguna vez creí eran una parte inevitable de la infancia. Hoy, sentado aquí, mirando por la ventana de mi cálido hogar, quiero contarte mi historia, la historia de cómo un niño que creció entre el dolor encontró la luz, aunque el camino estuviera lleno de giros oscuros. Havenfield no era el tipo de pueblo que aparece en las postales. Era pequeño, desgastado, con unas cuantas calles principales llenas de baches y un solo bar que siempre estaba más concurrido que la iglesia. Mi casa estaba en las afueras del pueblo, una estructura de madera de 2 pisos, descolorida, con tejas descascaradas y ventanas que siempre permanecían cerradas para ocultar los secretos que había dentro. Mi padre, Shaun Murphy, era mecánico, aunque rara vez trabajaba. Mi madre, Maureen, solía ser cajera, pero dejó su empleo cuando yo tenía 5 años, diciendo que nadie la necesitaba allá afuera. Ambos eran alcohólicos. Bebían licor barato y fuerte, comprado en la tienda de la esquina. El alcohol los hacía reír, los hacía llorar y a veces, los hacía pelear, o peor aún, los hacía volverse contra mí y mis hermanos. Yo era el mayor, nacido cuando mis padres aún eran jóvenes y soñaban con una vida mejor. Pero esos sueños se desvanecieron rápidamente, como el vapor que se eleva de una taza de café caliente. Después de mí vino Declan, 10 años menor, un niño rubio de ojos azules que me miraba como si fuera un héroe. Luego estaba Liam, el más pequeño, que apenas tenía 2 años cuando comencé a darme cuenta de que nuestra familia no se parecía a las de los cuentos. Amaba a mis hermanos más que a nada en el mundo, y hacía todo lo posible por protegerlos, incluso si eso significaba soportar más dolor yo mismo. Mi infancia no tuvo picnics ni bicicletas nuevas. Fueron noches sin dormir, acurrucado en la cama, escuchando el sonido de las botellas rompiéndose y los gritos de mi madre cuando mi padre perdía otra apuesta en una partida de cartas. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de que era diferente. Tenía 7 años y mi maestra de primaria, la señorita Harper, me pidió quedarme después de clase. «Kieran», dijo con voz suave pero llena de preocupación, «¿estás bien? Tu cuello está roto y tienes un moretón en el brazo». Miré mi brazo, donde un moretón oscuro se extendía como una nube de tormenta. Mentí, por supuesto. «Me caí jugando a la pelota, señora». La señorita Harper no me creyó, pero no insistió. Incluso a esa edad, yo sabía que nadie podía ayudarme. Nadie se atrevía a entrar a esa casa, donde ni siquiera la luz del sol parecía querer entrar. Mi padre no siempre fue cruel. En raros días de sobriedad, se sentaba en los escalones del porche y contaba historias sobre nuestros antepasados irlandeses, agricultores resistentes que sobrevivieron al hambre y a la guerra. «La sangre Murphy es sangre de guerreros», decía, con los ojos brillando de orgullo. Atesoraba esos momentos, porque me hacían sentir que aún tenía un padre. Pero luego tomaba la botella, y ese padre desaparecía, reemplazado por un extraño cuyos puños eran más rápidos que sus palabras. Mi madre era diferente. Ella no me golpeaba, pero su indiferencia dolía más. Cuando tenía 10 años, llevé a casa un dibujo que mi maestra había elogiado. Pensé que se sentiría orgullosa, pero apenas lo miró, se dio la vuelta y murmuró, «En esta casa no hay lugar para cosas inútiles». Me quedé ahí, sosteniendo el dibujo, sintiendo que el corazón se me rompía. No la odiaba. No podía. Solo quería que me viera, de verdad, aunque fuera una vez. Pero no dejé que esas cosas me destruyeran. Encontré consuelo en los libros. La biblioteca del pueblo, un edificio pequeño con olor a papel viejo y pisos de madera que crujían, se convirtió en mi santuario. Leía de todo, historias de aventuras, libros de ciencia. Fue allí donde descubrí la geología,
los relatos sobre rocas, montañas y minerales escondidos en las profundidades de la Tierra. Me fascinaba la idea de que, aunque la Tierra fuera vieja y estuviera llena de cicatrices, guardaba secretos valiosos en su interior. Quizás, pensé, yo era como la Tierra, herido por fuera, pero con algo precioso dentro. Como hermano mayor, aprendí a ser el escudo de Declan y Liam. Cuando mi padre se enfadaba, los llevaba a mi habitación, cerraba la puerta con llave y les contaba historias para ahogar los gritos. «Algún día saldremos de este lugar», les decía. «Tendremos una casa hermosa, con un jardín verde y ventanas siempre abiertas». Declan asentía, con los ojos brillantes, y Liam se aferraba a mí como si temiera que desapareciera. No hacía promesas vacías. Lo creía de verdad. Tenía que creerlo, porque si no lo hacía, no sé cómo habría sobrevivido. Cuando tenía 15 años, las cosas empeoraron. Mi padre perdió su trabajo en el taller por discutir borracho con su jefe. El dinero se acabó, y las golpizas se hicieron más frecuentes. Una noche, cuando intenté impedir que golpeara a Declan por romper un vaso, me empujó al suelo. Recuerdo el frío de la madera contra mi espalda, el latido ensordecedor de mi corazón y la mirada salvaje en sus ojos mientras levantaba la mano, pero luego se detuvo. Tropezó y salió de la casa tambaleándose, dejándome tirado en el suelo, jadeando. Declan corrió hacia mí, llorando, y lo abracé, susurrándole que todo estaría bien, aunque por dentro sabía que necesitaba un plan. Empecé a trabajar después de la escuela. Repartía periódicos por las mañanas y limpiaba en el supermercado los fines de semana. Escondía el dinero en una vieja caja de lata enterrada bajo un árbol en el patio trasero. No era solo dinero. Era esperanza. Una promesa a mis hermanos de que algún día escaparíamos de ese lugar. Estudiaba más que nunca, a veces quedándome despierto toda la noche con una linterna para repasar las lecciones, porque a menudo nos cortaban la electricidad. Mi profesora de ciencias notó mi esfuerzo. Una vez me dijo: «Kieran, eres capaz de grandes cosas. Vuela alto, vuela lejos. No dejes que este lugar te retenga». Sus palabras fueron como una pequeña llama, suficiente para calentarme en los días más fríos. Pero no siempre fui fuerte. Algunas noches, cuando la casa estaba en silencio, me sentaba solo, preguntándome si realmente merecía una vida mejor. Amaba a mis padres, a pesar de cómo me trataban. Recordaba a mi madre cantando nanas cuando era pequeño, o a mi padre enseñándome a lanzar una pelota. Esos recuerdos hacían imposible odiarlos, pero dolían más porque sabía que nunca cambiarían. A los 18 años recibí una beca completa para estudiar geología en una universidad de Colorado. Era el momento que había esperado toda mi vida, una puerta hacia la libertad. Pero cuando se lo conté a mis padres, mi madre apenas sonrió y mi padre dijo: «No creas que eres mejor que yo solo porque vas a ir a la universidad». No discutí. Empaqué mis cosas, abracé a Declan y a Liam, les prometí que volvería por ellos, y dejé a Benfield sin mirar atrás. Mientras el autobús se alejaba del pueblo, miré por la ventana los campos interminables de trigo extendiéndose hacia el horizonte. No lloré, pero sentí el corazón pesado. No solo dejaba atrás a mis padres, sino también a una parte de mí, al niño que todavía soñaba con tener una familia de verdad. Mi equipaje para empezar la universidad era apenas una mochila con algo de ropa y la vieja caja de lata con mis ahorros. Mi destino era la Universidad de Colorado, en Boulder, donde cursaría geología con beca completa. Se sentía liberador y aterrador a la vez, como caminar sobre una cuerda floja entre el pasado y el futuro. Al llegar a Boulder, descubrí un mundo completamente diferente, sin olor a cigarrillos ni gritos, sin miradas entrometidas de vecinos. Solo calles arboladas, edificios de ladrillo rojo y un aire fresco que invitaba a respirar profundo. Pero aún así, me sentía fuera de lugar. Mis compañeros, con sus chaquetas nuevas y sus historias de vacaciones familiares, parecían venir de otro planeta. Me escondía bajo mi suéter desgastado y pedía prestados los libros de la biblioteca para que nadie notara lo pobre que era. La beca cubría la matrícula y el alojamiento, pero trabajaba en cualquier empleo que encontraba, lavando platos en la cafetería,
paleando nieve en invierno, incluso repartiendo pizzas por las noches. Algunos días dormía solo 3 horas, pero no me quejaba. Cada dólar ganado era un paso más cerca de cumplir mi promesa a Declan y Liam. Enviaba dinero a casa cuando podía, sabiendo que la mayor parte terminaría en el alcohol de mis padres. Escribía cartas a mis hermanos contándoles sobre las montañas de Boulder, las rocas que encontraba en las excursiones y prometiéndoles que algún día los llevaría allí. Declan respondía con cartas torpemente escritas diciendo que estaba bien, y Liam, aún pequeño, solo enviaba dibujos de casas y soles sonrientes. Cada carta era una puñalada, un recordatorio de que seguían atrapados en Abenfield. La geología se convirtió en mi ancla. En clase, me cautivaban las lecciones sobre erupciones volcánicas y rocas de millones de años que contaban la historia de la Tierra. Amaba las salidas de campo, tocar las piedras, sentir su textura áspera bajo mis dedos e imaginar los secretos que guardaban. Mi profesor, el doctor Bennett, un hombre alto y delgado con las gafas siempre deslizándose por la nariz, notó mi pasión. «Tienes buen ojo, Kieran», me dijo después de una excursión a las rocosas. Las rocas no mienten, pero cuentan historias a quienes saben escucharlas. Sus palabras me hicieron sentir valioso, como si no fuera solo un chico de Abenfield, sino alguien capaz de lograr algo. Pero, por mucho que intentara encajar, las cicatrices del pasado no desaparecían fácilmente. Me sobresaltaba cuando alguien hablaba fuerte o me encogía si un amigo me tocaba el hombro por accidente. Tenía miedo de que descubrieran la verdad sobre mi familia, así que rara vez hablaba de Abenfield. Cuando alguien me preguntaba por mis padres, respondía, «Son normales», y cambiaba de tema. Levanté un muro a mi alrededor, sin dejar entrar a nadie, por miedo a que si veían al verdadero yo, se alejarían. Entonces conocí a Sara. Era la primavera de 2011. Tenía 21 años y cursaba el 3er año de universidad. Fui a la biblioteca a buscar un libro sobre mineralogía y allí estaba ella, detrás del mostrador, con el cabello castaño recogido en alto y los ojos tan azules como el cielo de Colorado. Sonrió cuando le entregué mi credencial y yo, torpe con las palabras, apenas pude murmurar un gracias. «¿Te gustan las rocas, dijo, mirando el libro. Solía pensar que solo eran rocas, pero una vez vi un cuarzo rosa y era hermoso, como un sueño. Su voz era suave, sin juicio alguno, y por primera vez en años, sentí que podía respirar. Empezamos a salir poco a poco, de manera natural. Sara era diferente a cualquiera que hubiera conocido, inteligente, divertida y con una esperanza en el mundo que parecía inquebrantable. Me llevaba a caminar por las montañas cerca de Boulder, donde nos sentábamos sobre las rocas a ver el atardecer. Le hablaba sobre los minerales, como el litio, ese metal tan buscado para las baterías de autos eléctricos, se escondía profundamente bajo la tierra. Ella se reía, bromeando que amaba más a las rocas que a ella, pero sus ojos decían que comprendía. Con Sara, yo no era el chico de Abenfield. Era Kieran, un hombre con sueños, alguien digno de amor. A los 23 años me gradué en geología y conseguí trabajo en una empresa de exploración minera en Denver. El salario no era alto, pero suficiente para alquilar un pequeño apartamento y ahorrar algo para Declan y Liam. Sara consiguió empleo en una biblioteca pública en Denver y comenzamos a soñar con un futuro juntos, una casa pequeña, estantes llenos de libros y un jardín donde ella pudiera cultivar flores. Por primera vez, me atreví a creer que la felicidad era posible. Pero el pasado no soltaba su presa tan fácilmente. Seguía en contacto con mis hermanos, pero mis padres comenzaron a llamarme con más frecuencia, exigiendo dinero. «Ahora trabajas, tienes que cuidar de la familia», decía mi padre, con voz áspera por el alcohol. Les enviaba dinero, sabiendo que acabaría en botellas, pero no podía darles la espalda. No porque los amara aún, sino porque temía que, si me negaba, descargaran su ira en Declan y Liam. Sara notó mi estrés, aunque no conocía toda la verdad. No quería que viera mi parte débil, la que aún estaba atrapada en Abenfield. Entonces, cuando tenía 25 años, Sara me dijo que quería conocer a mi familia. Llevábamos más de 4 años saliendo y creía que era hora.
Me asusté. No quería que viera la casa vieja ni escuchara las discusiones de mis padres. Pero Sara, paciente, me tomó de la mano y dijo: Kieran, te amo a ti, no a tu pasado. Solo quiero entenderte mejor. Acepté, aunque mi corazón latía con miedo. Condujimos hasta Havenfield un fin de semana. La casa seguía igual, solo que más deteriorada. Mi padre estaba ebrio, desplomado en su sillón con una botella en la mano, y mi madre miró a Sara como si fuera una intrusa. Declan, de 15 años, me abrazó con fuerza. Liam, en cambio, me miró con frialdad, como si me culpase por haberlos dejado atrás. Sara intentó conversar, pero el ambiente era tan denso que solo quería sacarla de allí. Cuando partimos, no dijo nada, solo me sostuvo la mano durante todo el viaje de regreso. Le pedí perdón, pero ella negó con la cabeza. No tienes que disculparte por ellos, Kieran. Has hecho mucho más de lo que ellos jamás hicieron. Esa noche, en mi pequeño apartamento, Sara me abrazó mientras yo lloraba por primera vez en años. Me permití ser vulnerable. Ella no me juzgó ni se alejó. Se quedó. Y en ese momento supe que quería pasar mi vida con ella. Empecé a pensar en un anillo, en proponerle matrimonio, aunque no tuviera mucho dinero. Quería formar una familia con Sara, una completamente distinta a la que tuve. Pero justo cuando creí que todo se acomodaba, una llamada de mi padre lo cambió todo. Era una tarde de invierno. Me llamó con voz pastosa pero firme. Kieran, tienes que venir a casa. Es importante. Le pregunté qué ocurría, pero solo respondió: vuelve y lo verás. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No quería volver a Havenfield, pero había algo en su tono que me impidió negarme. El viaje fue largo y pesado. Conduje por carreteras cubiertas de nieve, la radio baja para acallar mis pensamientos. Al llegar, respiré hondo, intentando contener la sensación asfixiante. Al entrar, vi a mi padre desplomado en el sillón, con una botella de whisky en la mano y los ojos inyectados en sangre. Mi madre estaba en la esquina, brazos cruzados, mirándome con una expresión dura. Kieran, empezó mi padre, siéntate. Tengo algo que decirte. Bebió un trago y continuó. Patrick O'Connell, mi amigo, tiene una propuesta. Su hija Nora necesita un esposo, y creo que tú eres el candidato perfecto. Me quedé helado. Patrick O'Connell era un viejo amigo de mi padre, un granjero trabajador y amable que vivía en las afueras de Havenfield. Su hija, Nora, había quedado paralizada de la cintura para abajo tras un accidente automovilístico hacía algunos años. Nunca la había conocido, solo había oído que vivía recluida, casi sin salir de casa. ¿De qué estás hablando?, pregunté, con la voz temblorosa de rabia. No voy a casarme con nadie. Tengo mi propia vida, y ya tengo a Sara, mi novia. Mi padre soltó una carcajada amarga. Sara, esa chica no es para ti, Kieran. Patrick nos prometió $500,000 si te casas con Nora. Piénsalo. Con ese dinero podríamos cambiar nuestras vidas. ¿No quieres que tus hermanos tengan un futuro mejor? Lo miré, con el corazón latiendo con fuerza. $500,000. No porque lo quisiera, sino porque no podía creer que mi padre estuviera dispuesto a venderme por dinero. Estás loco, dije con voz baja pero firme. No lo haré. Amo a Sara. Volteé hacia mi madre, esperando que dijera algo, cualquier cosa, pero solo miró el suelo. Regresé al apartamento y bebí hasta no poder recordar lo que sucedió después. Tras aproximadamente un mes viviendo como un alcohólico, tal como mi padre, decidí que debía cambiar. Regresé a Havenfield, no porque quisiera, sino porque ya no me quedaba nada que perder. Ese día, mi padre había organizado todo. Patrick O'Connell llegó a nuestra casa con su hija. Me agradeció por aceptar casarme con Nora, habló del dinero, de cómo Nora necesitaba a alguien que la cuidara. Yo no escuchaba, solo asentía, sintiendo como si me observara desde la distancia, como un extraño. Nora estaba sentada en su silla de ruedas, su cabello negro recogido cuidadosamente,
sus ojos marrones atentos pero cautelosos. No sonrió y no dijo nada más que un breve hola. Me sentí culpable al mirarla, no por lástima, sino porque sabía que ambos éramos víctimas de los adultos que nos rodeaban. «No quiero obligarte», dijo cuando quedamos a solas. «Si no quieres esto, solo di que no». Su voz era tranquila, pero había una profunda tristeza en ella. Quise decir que no, correr de todo, pero no lo hice. «Me casaré contigo», dije. Ella asintió, como si ambos acabáramos de firmar un contrato que ninguno de los dos quería. La boda se celebró en una iglesia pequeña, fría y vacía. Yo vestía un traje viejo y Nora un sencillo vestido blanco. Sin flores, sin música, solo los ojos codiciosos de mis padres y Declan de pie en un rincón, mirándome con dolor, dolor que yo no podía enfrentar. Cuando el sacerdote preguntó si aceptaba a Nora como mi esposa, quise gritar que no, que amaba a Sara, que no quería que mi vida fuera así, pero solo dije acepto y eso fue todo. Después de la boda, Nora y yo nos mudamos a una casa pequeña que su padre había alquilado en las afueras de Denver. No hablábamos mucho, ella leía libros y yo seguía trabajando en la compañía minera del centro. Intentaba mantenerme ocupado. No resentía a Nora, ella no tenía la culpa. Pero cada noche, acostado en el sofá, pensaba en Sara, preguntándome dónde estaría y por qué me había dejado. Esas preguntas me perseguían y no sabía cómo escapar de ellas. La casa donde vivíamos era modesta, de un solo piso, con paredes crema desgastadas y suelos de madera que crujían con cada paso. Tenía una pequeña sala, una cocina y un dormitorio que le cedía Nora. Yo dormía en el sofá, cubierto con una manta fina, mirando al techo en la oscuridad. Al principio, éramos como extraños obligados a vivir juntos. Me iba temprano al trabajo y volvía tarde. Cuando estaba en casa, me sentaba en la mesa de la cocina revisando informes de geología o escribiendo cartas a Declan y Liam. Nora permanecía en su habitación, la puerta entreabierta, con un tenue resplandor dorado de su lámpara de escritorio iluminando apenas el lugar. Leía libros, novelas gruesas o textos de ciencia que nunca hubiera esperado que disfrutara. A veces escuchaba el sonido de las páginas al pasar, lo único que rompía el silencio entre nosotros. No sabía qué decirle. Cada vez que la miraba, sentía una extraña mezcla de culpa e impotencia. Ella no eligió este matrimonio, al igual que yo, pero allí estaba, en su silla de ruedas, con su cabello negro cuidadosamente recogido y sus ojos marrones atentos, como vigilándome, esperando algo. Quise disculparme, decirle que no la odiaba, que solo no sabía cómo vivir con todo esto, pero no hablé, temía que si abría la boca, todo se derrumbaría. Nora, en cambio, parecía no necesitar palabras. Tenía una calma que yo admiraba y que al mismo tiempo me desconcertaba. Una tarde, aproximadamente 3 semanas después de la boda, llegué a casa empapado por la lluvia. Ella estaba sentada en la sala, con un libro de astrofísica abierto en su regazo. «Debería secarte o te resfriarás», dijo con voz tranquila, pero no fría. Asentí, tomé una toalla de la cocina y cuando regresé, ella aún me miraba. «No tienes que evitarme, Kieran», dijo. «Sé que no quieres estar aquí, pero al menos podríamos intentar hablar, ¿no crees?» Sus palabras fueron como un suave golpe. Me senté en la silla frente a ella, manteniendo la distancia. «No te estoy evitando», dije, aunque sabía que era mentira. «Solo, no sé por dónde empezar». Nora asintió, como si entendiera. «Entonces empieza con algo simple», dijo. «¿Qué haces en la compañía minera?» Escuché a mi padre decir, «Eres geólogo». Me sorprendió. Nadie, aparte de Sara, había mostrado curiosidad genuina por mi trabajo. Empecé a hablar vacilante sobre analizar muestras de roca, buscando signos de minerales como litio o cobalto. Nora escuchaba, haciendo preguntas agudas sobre cómo se formaban los minerales y el impacto ambiental de la minería. Me di cuenta de que no solo era inteligente, sino apasionada por aprender, igual que yo de niño con las rocas. Esa noche hablamos hasta tarde y, por primera vez, la casa no se sintió opresiva.
Esas conversaciones se convirtieron en rutina. Cada noche, después de cenar, nos sentábamos en la sala compartiendo pequeñas historias. Yo le contaba sobre excursiones a las montañas rocosas o sobre un cristal de cuarzo que encontré en la universidad y que brillaba como una estrella. Nora compartía historias de su infancia, corriendo por los campos de su padre antes de que el accidente le quitara las piernas. «Ya no puedo correr», dijo una vez, con voz ligera pero no triste, «pero aprendí a amar otras cosas, los libros, el cielo, las ideas». La miraba, admirando su resiliencia, y me preguntaba por qué yo no podía ser tan fuerte como ella. Pero no siempre fue fácil. Algunos días volvía a casa abrumado, pensando en Sara. Todavía soñaba con ella, con su sonrisa, la forma en que tomaba mi mano mientras caminábamos al atardecer. Me preguntaba si era feliz, si pensaba en mí como yo pensaba en ella. En esos días me distanciaba, dando respuestas cortas. Cuando Nora preguntaba cómo estaba, no insistía, pero veía en sus ojos no enojo, sino empatía, como si supiera con lo que luchaba. Un día, aproximadamente 3 meses después de la boda, encontré un pequeño cuaderno sobre la mesa de la cocina. Dentro estaban las notas escritas a mano por Nora, sobre estrellas, constelaciones y ecuaciones matemáticas que no entendía. Al final había escrito: «Todo tiene una razón, aunque aún no la veamos». Cerré el cuaderno sintiendo que había invadido algo privado, pero sus palabras resonaron en mi mente. Quise creer que este matrimonio, el dolor de perder a Sara, todo tenía un propósito, pero aún no estaba listo. Ese otoño, Nora sugirió que fuéramos al patio trasero, un pequeño espacio cubierto de maleza. «Quiero plantar flores», dijo. «¿Me ayudarás?». Vacilé, no sabía nada de jardinería, pero sus ojos entusiastas me hicieron aceptar. Pasamos ese fin de semana cavando la tierra mientras Nora dirigía desde su silla de ruedas, riendo con fuerza cuando derramé una bolsa de fertilizante. «Eres un desastre, Kieran», bromeó. Y yo reí, por primera vez en meses. Plantamos margaritas, girasoles y algo de lavanda, que Nora decía que iluminaría la casa. Al terminar, mis manos estaban llenas de tierra y Nora tenía una mancha de barro en la mejilla. La limpié sin pensar y me miró con ojos tan gentiles que tuve que mirar hacia otro lado para ocultar mi vergüenza. Momentos así comenzaron a cambiarme. Me di cuenta de que esperaba con ansias llegar a casa para ver a Nora, escucharla hablar de un nuevo libro o burlarse de mi torpeza en la cocina. Tenía una manera de hacer todo más ligero, como si llevara luz dentro, a pesar de la injusticia que la vida le había dado. Una noche de verano, cuando tenía 27 años, nos sentamos en el patio viendo florecer las primeras margaritas. El cielo estaba lleno de estrellas y Nora señaló la constelación de Orión, su voz rebosante de pasión. «¿Alguna vez piensas en lo pequeños que somos?», preguntó. «Todas esas estrellas, con miles de millones de años, y nosotros solo somos un instante». La miré, su cabello negro brillando a la luz de la luna, y por primera vez no pensé en Sara, pensé en Nora, en cómo me hacía querer vivir de verdad, no solo existir. «Tal vez seamos pequeños», dije, «pero este momento es suficientemente grande para mí». No sé cuándo empecé a amar a Nora. Tal vez fue cuando me sonrió entre las margaritas, tal vez cuando escuchaba pacientemente mis quejas sobre los malos días en el trabajo sin juzgarme, o tal vez cuando me di cuenta de que no necesitaba que la cuidara. Ella era más fuerte de lo que imaginaba y lo que necesitaba era un compañero, no un salvador. Este amor no era como el que tuve con Sara. Con Sara, el amor era una luz brillante e intensa, abrumadora. Con Nora, era una llama pequeña y constante que me calentaba incluso en los días más fríos. Un día, mientras cenábamos, sonó el timbre. Abrí la puerta y mi corazón se detuvo. Sara estaba allí, su cabello más corto, sus ojos azules llenos de arrepentimiento. «Kieran», dijo, temblando, «necesitamos hablar». La miré, sintiendo que el tiempo retrocedía y todo lo que creía haber superado volvía con fuerza. Nora, desde la mesa del comedor, nos observaba. Aunque no dijo nada, vi en sus ojos preocupación, no celos, como si temiera que la dejara. La invité a entrar, pero negó con la cabeza. «Aquí afuera»,
dijo. Nos quedamos en el porche, el aire frío mordiendo nuestras mejillas. Sara respiró hondo y dijo: Kieran, necesito decirte la verdad. Tus padres me pagaron para que te dejara. Dijeron que si rompía contigo, me darían dinero para empezar de nuevo. Acepté porque pensé que estarías mejor sin mí, pero no cumplieron su promesa y no pude vivir más con la culpa. Sus palabras fueron como una tormenta arrasando todo en lo que creía. Me tambaleé, agarrándome del pasamanos para no caer. ¿Te pagaron?, pregunté, con la voz quebrada. Sara asintió, lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, Kieran. No merezco tu perdón, pero necesitas saber la verdad. Quise gritar, conducir hasta Benfield y enfrentar a mis padres, preguntarles por qué arruinaron mi vida, pero solo me quedé allí mirando a Sara y me di cuenta de que ya no la amaba. No porque estuviera enojado, sino porque mi corazón ahora pertenecía a la mujer que me esperaba dentro de esa casa. Le dije a Sara que la perdonaba, aunque no estaba seguro de si realmente lo hacía. Ella se fue y regresé adentro, donde Nora seguía sentada, sus ojos gentiles pero llenos de preguntas. ¿Estás bien?, preguntó. Me senté, tomé su mano por primera vez y dije: Estaré bien, porque te tengo a ti. Nora sonrió y en ese momento supe que había encontrado una verdadera familia. Pero la vida, como he aprendido, está llena de giros inesperados. Una mañana de octubre, mi teléfono sonó sin cesar. Era la madre de Nora, su voz temblando al otro lado de la línea. Kieran, tu suegro, Patrick, falleció anoche. Sufrió un ataque al corazón. Me quedé atónito, sin palabras. Patrick O'Connell, mi suegro, el agricultor trabajador y bondadoso, siempre había sido una parte vital de la vida de Nora. Aunque estuvo detrás de nuestro matrimonio arreglado, nunca lo culpé, solo quería proteger a su hija y yo lo entendía mejor que nadie. Me angustié pensando cómo darle la noticia a Nora, pero cuando escuchó la devastadora noticia, vi una calma escalofriante que me asombró y preocupó a la vez. No lloró. Solo se sentó en la sala abrazando su libro de astrofísica favorito. Me senté a su lado, sin saber qué hacer más que estar presente. Papá siempre quiso que viviera bien, dijo. No era perfecto, pero creía en mí. Asentí, tomando su mano, y juntos enfrentamos el duelo. El funeral de Patrick se celebró en un día lluvioso, en un pequeño cementerio cerca de su granja en Benfield. Al verlo colocar un ramo de margaritas sobre su ataúd, juré asegurarme de que Nora nunca se sintiera sola. Patrick dejó a Nora un testamento que incluía un vasto terreno en las afueras de Colorado, cerca de las montañas rocosas. Era un terreno que había comprado barato años atrás, colinas principalmente áridas y suelos pedregosos, donde soñaba con construir una casa familiar. Todos en Benfield pensaban que el terreno no valía nada, demasiado remoto para desarrollar, demasiado duro para cultivar. Nora y yo no teníamos planes inmediatos para él. Estábamos ocupados con la vida diaria y yo enfocado en un nuevo proyecto de trabajo, analizando datos de una mina en Nevada. Pero el destino tenía otros planes. Un fin de semana decidí visitar el terreno, por curiosidad y para darnos un respiro del ajetreo de la ciudad. Condujimos desde Denver por caminos que nos llevaron a una extensión abierta y accidentada, con hierba dispersa y rocas grises bajo las montañas. Nora estaba a mi lado, contemplando el paisaje con ojos distantes. Papá llamaba a este lugar su sueño imposible, dijo con un toque de diversión. Pensaba que algún día valdría algo, pero nadie le creía. Reí, pensando que era un terreno ordinario, pero al bajar del auto algo llamó mi atención. Como geólogo, estoy entrenado para notar señales pequeñas, un brillo metálico, una formación rocosa inusual. Al recoger una pequeña piedra, se sintió más pesada de lo normal, con una superficie que brillaba con un lustre metálico. Mi corazón se aceleró. Recorrí el terreno recogiendo más muestras y me di cuenta de que no eran simples piedras. Las llevé al laboratorio de la empresa minera ese lunes y tras una semana de análisis, los resultados fueron increíbles. El terreno contenía un enorme yacimiento de litio, un mineral raro y muy demandado para baterías de vehículos eléctricos.
Con los precios del litio en alza, este yacimiento, de extraerse, podría valer cientos de millones de dólares. Regresé a casa con los documentos en mano, mi corazón latiendo como si fuera a estallar. Nora estaba en el patio trasero, en su silla de ruedas, cuidando las vibrantes margaritas bajo el sol de la tarde. «Nora, tienes que ver esto», dije, con voz temblorosa de emoción, casi gritando. Me arrodillé junto a ella, esparciendo los documentos en el suelo, números y gráficos danzando ante mis ojos. Le expliqué, quizá un poco caóticamente, sobre el litio, sobre el terreno que su padre creía inútil, sobre el potencial que podría cambiar nuestras vidas. Nora, con los ojos marrones abiertos de par en par, estalló en una carcajada clara y resonante que llenó el jardín. «Papá realmente tenía un sueño», dijo, con voz mezcla de asombro y orgullo. Siempre decía que este terreno era especial, pero nadie le creía. «Lo sabía, ¿verdad?», dije. Asintió y reímos juntos, sintiéndonos como niños nuevamente, cubiertos de barro por plantar margaritas. La abracé. Ese momento no fue solo un descubrimiento, fue una puerta que se abría hacia un futuro que jamás había osado soñar. No nos apresuramos. Llevé las muestras y los datos a la compañía minera donde trabajaba y los presenté a mis colegas. Quedaron atónitos, pero vi a mi jefe, el señor Harris, sus ojos brillando como cuando era pasante presentando una idea audaz. «Kieran, si tienes razón, esto es enorme», dijo, dándome una palmada en el hombro. Durante los meses siguientes trabajé día y noche, colaborando con ingenieros y grandes compañías mineras para evaluar el yacimiento. Finalmente, un conglomerado minero acordó comprar los derechos de extracción por $250 millones más acciones en el proyecto. El día que el dinero llegó a nuestra cuenta, me senté en la mesa de la cocina, mirando los números en la pantalla del banco, dígitos que parecían un sueño, demasiado surrealistas para ser reales. Nora me tomó la mano, sus dedos. Entrelazó sus dedos con los míos y preguntó, «Podemos hacer cualquier cosa, Kieran, pero, ¿qué quieres tú?». La miré a los ojos, viendo reflejado el cielo nocturno en ellos, y dije, «Quiero que seamos felices, realmente felices». Nos mudamos a una nueva casa en Boulder, una vivienda de 2 pisos con grandes ventanas que daban a las montañas rocosas, donde cada amanecer pintaba de oro los picos. El extenso jardín trasero se convirtió en el paraíso de Nora, donde plantó cientos de flores, margaritas blancas, girasoles y aromáticos arbustos de lavanda. Dentro, dedicamos un rincón a una pequeña biblioteca con estantes de madera llenos de novelas, libros de ciencia y los textos de astrofísica que Nora tanto amaba. Comenzó a escribir un libro, páginas llenas de ideas sobre estrellas y el universo, como si alcanzara sueños que antes estaban confinados por su silla de ruedas. Yo continué trabajando en la compañía minera, pero ahora dirigía un equipo de investigación centrado en proyectos de minería sostenible, asegurándome de que depósitos como el nuestro generaran ganancias sin dañar el medio ambiente. Cada día volvía a casa y encontraba a Nora leyendo o escribiendo en su rincón de la biblioteca, y sabía que había encontrado un lugar al que pertenecer. La fortuna no solo se trataba de dinero, era libertad, la libertad de vivir como mi verdadero yo, de sanar las cicatrices de Abenfield. Envié una gran suma a Declan y Liam, ayudándolos a escapar de aquella casa de madera que los atormentaba. Declan, ahora con 20 años, se matriculó en ingeniería en la Universidad de Colorado. Sus ojos brillaban al hablar de diseñar puentes y edificios. Liam, de 17 años, descubrió su pasión por la pintura, sus lienzos estallando en color, como si repintara un mundo que antes no se había atrevido a soñar. Les alquilé un espacioso apartamento cerca del campus, con ventanas que daban a un parque, para que nunca más tuvieran que escuchar el sonido de botellas rompiéndose o gritos. Cada visita, viendo a Declan reír a carcajadas o a Liam empuñando un pincel, levantaba un peso de mis hombros, como si cumpliera la promesa que hice años atrás en aquel autobús dejando a Benfield. Nora y yo comenzamos a soñar en grande. Establecimos una fundación benéfica en honor a Patrick, el amable granjero cuya tierra cambió nuestras vidas. La fundación apoyaba a jóvenes que, como yo, habían sido abandonados o maltratados por sus familias. Proporcionábamos becas universitarias,
Alquilábamos apartamentos para darles un lugar seguro donde vivir y organizábamos sesiones de consejería para ayudarlos a sanar. Cada carta de agradecimiento de alguien como Mía, una chica de 16 años que soñaba con ser doctora, era una chispa de luz recordándome que estaba haciendo lo correcto. Pero, aunque mi vida ahora estaba llena de luz con Nora, Declan y Liam, las sombras de mi pasado todavía acechaban, esperando arrastrarme de vuelta. Era el invierno de 2020. Estaba en mi oficina de la compañía minera analizando datos de una nueva mina en Wyoming cuando mi teléfono vibró. Apareció el número de mi madre en la pantalla. Titubeé, con el dedo sobre el botón de rechazar, pero una parte de mí, el niño que todavía esperaba que mis padres cambiaran, me hizo contestar. «Kieran», dijo mi madre, con voz dulcemente repugnante. «Tu padre y yo queremos visitarte, ha pasado mucho tiempo, ¿no es así?» Apreté el lápiz que tenía en la mano, sintiendo como el aire de la habitación se espesaba. Sabía que no venían de visita, nunca lo hacían. «Arreglaré algo», respondí fríamente, colgando antes de que pudiera decir más. Conduje a casa con la mente en caos. Nora estaba en la pequeña biblioteca de nuestro nuevo hogar en Boulder, terminando el capítulo final de su libro sobre astrofísica. Levantó la vista al verme entrar, notando de inmediato la tensión en mi rostro. «Son tus padres otra vez, ¿verdad?», preguntó, dejando el bolígrafo a un lado. Asentí, me senté frente a ella y le conté sobre la llamada. Nora escuchó, como siempre, sin interrumpir. Cuando terminé, tomó mi mano, sus cálidos dedos entrelazándose con los míos. «Kieran, no tienes que verlos si no quieres», dijo. «Ya les diste demasiado». La miré a los ojos, viendo tanto determinación como preocupación, y supe que tenía razón. Pero también sabía que necesitaba enfrentarlos, no por ellos, sino por mí. Llamé a Declan para obtener información. Con la voz cargada de amargura, me contó que nuestros padres habían malgastado los $500,000 que Patrick O'Connell les pagó por obligarme a casarme con Nora. Declan dijo que compraron una camioneta nueva, saldaron las deudas de apuestas de mi padre y gastaron el resto en licor y viajes inútiles. «Están arruinados, Kieran», dijo Declan por teléfono. «Ahora se han enterado de la mina de litio y piensan que les debes». Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo los viejos moretones en mis brazos palpitar de nuevo. No me sorprendió, pero el dolor seguía siendo agudo, como una cuchilla que no podía esquivar. Una semana después, mis padres aparecieron en la puerta de nuestra casa en Boulder. Abrí y los encontré allí. Mi padre, Shaun, con el cabello gris despeinado y los ojos inyectados en sangre. Mi madre, Maureen, con un suéter gastado y una sonrisa forzada en los labios. «Kieran, hijo mío», dijo mi padre, intentando sonar cálido. «Qué bonita casa, lo has hecho bien». No respondí, solo los invité a entrar y los conduje al salón. Nora estaba allí en su silla de ruedas, con los ojos firmes pero calmados, asintió en saludo y no dijo nada, dejándome manejar la situación. Nos sentamos, el aire pesado como la calma antes de la tormenta. Mi padre fue directo. «Kieran, escuché que hiciste una fortuna con esa mina. Debes compartirla con tu familia. Tu madre y yo no tenemos nada». Mi madre asintió, añadiendo: «Eres el hijo mayor, Kieran. Tienes una responsabilidad con nosotros». Sus palabras sonaban como un viejo guión, recordándome los días en que me obligaban a trabajar para mantener a la familia, cuando tomaban el dinero que había ahorrado entregando periódicos. Pero esta vez no era aquel chico de 15 años. Respiré hondo, sintiendo mi pecho apretarse. «Mamá, papá», dije con voz baja pero firme. «Les di $500,000 de Patrick. Los gastaron todos. No les debo nada más». Mi padre bufó como si hubiera dicho una locura. «¿Quién te crees que eres, Kieran? Ahora eres rico y le das la espalda a tu familia. No serías nada sin mí ni sin tu madre». Mi madre intervino, con la voz temblorosa. «No puedes abandonarnos así, somos tu sangre». Los miré y vi no a mis padres, sino a dos extraños atrapados en su propia egoísta burbuja.
Recordé las noches acurrucado escuchando botellas romperse, cómo protegía de Clan y Liam, cómo manipularon mi vida y, luego, pensé en Sarah, mi primer amor, a quien pagaron para que me dejara. Nunca los había confrontado, pero ahora sabía que debía hacerlo. Pagaron a Sarah para que me dejara, dije, con voz calmada pero helada. Destruyeron lo mejor de mi vida. ¿De verdad pensaron que no lo descubriría? Mi padre se congeló, los ojos abiertos, pero luego negó con la cabeza, burlándose. Esa chica no era buena para ti, Kieran. ¿No estás viviendo tu sueño ahora? Mi madre bajó la cabeza murmurando. Solo queríamos un futuro mejor para ti. Apreté los puños, las uñas clavándose en mis palmas. ¿Un futuro mejor? Pregunté, con la voz temblando de rabia. Lo hicieron por el dinero, no por mi futuro. Nunca pensaron en mí, solo en ustedes mismos. Nora intervino por primera vez desde el rincón de la sala. ¿No lo ven? Dijo, con voz calmada pero firme. Kieran lo ha dado todo por esta familia, incluso cuando ustedes lo trataron terriblemente. Ahora tiene derecho a vivir su propia vida. Mi padre la miró como si quisiera responder, pero su mirada inquebrantable lo silenció. Agradecí a Nora, su fuerza era la razón por la que no me desmoroné. Me levanté, señalando la puerta. No les daré más dinero. No vuelvan. Tengo a mi familia, Nora, Declan y Liam. Ustedes ya no son mi familia. Sus palabras cortaron como una cuchilla, pero también me liberaron. Mi padre rugió llamándome ingrato, y mi madre lo sacó de la casa, con los ojos llenos de resentimiento. Cuando la puerta se cerró, me quedé allí, respirando con fuerza, sintiendo como si hubiera corrido un maratón. Nora se acercó en su silla de ruedas, colocando su mano sobre la mía. «Hiciste lo correcto», dijo. Me arrodillé, la abracé y, por primera vez, lloré por mis padres, no por dolor, sino porque era libre. Entre las lágrimas, un pensamiento extraño parpadeó. Si mis padres no hubieran destruido mi relación con Sarah, si no me hubieran obligado a casarme con Nora, no tendría esta vida. No tendría a Nora, ni la fundación, ni las noches contemplando las montañas rocosas. Odiaba lo que hicieron, pero no podía negar que, de alguna manera extraña, me llevaron hasta aquí. Susurré esto a Nora y ella sonrió, acariciando mi cabello. A veces, lo peor nos lleva a lo mejor, dijo. Pero no les debes nada. Tú construiste esta vida por ti mismo. Al mirar atrás, veo que el camino de Havenfield a Boulder estuvo lejos de ser recto. Lleno de giros, valles profundos y momentos en que pensé que no sobreviviría. Mis padres, con todo lo que hicieron, golpes, indiferencia, manipulación de mi primer amor, Sarah, dejaron cicatrices que nunca desaparecerán por completo. Pero esas cicatrices también se convirtieron en el mapa que me llevó aquí. Si pudiera hablar con el Kieran de 15 años, acurrucado en aquella casa de madera, le diría: «Sigue adelante. No te rindas. Los días más oscuros te llevarán a la luz, pero debes seguir moviéndote, incluso cuando tengas miedo». Y si pudiera dar un consejo a quien lea esta historia, luchando con una familia tóxica o heridas invisibles, esto es lo que diría: no eres lo que otros te hacen. Eres lo que eliges hacer contigo mismo. Busca personas que realmente te amen, aprovecha las oportunidades, sin importar cuán pequeñas sean, y confía en que, sin importar cuánto dure el camino, encontrarás la luz. Yo la encontré, y tú también puedes. La vida no promete ser fácil, pero sí promete ser digna de ser vivida si te atreves a seguir adelante. Y yo, Kieran Murphy, seguí adelante. Encontré a mi verdadera familia, construí una vida basada en el amor y la verdad, y nunca dejaré de soñar en grande, porque sé, como dijo Nora una vez, que cada uno de nosotros es una historia.